Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos. ¿Cómo les amaneció el día? Esperamos en Dios que estén contentos con la vida que el Señor les sigue dando y que podamos glorificar su nombre. Aquí aprendamos también de estas lecciones porque esto es la voluntad de Dios, la que estamos acá discutiendo. En esta oportunidad vamos a ver otra de las debilidades de la iglesia de Corintios, que se había vuelto problema, pues, porque era un asunto normal que se volvió problema. El tema se llama Cristo nuestra Pascua. ¿Qué es Pascua, Tel? Bueno, esta era una celebración, ¿verdad? O sea, nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando realmente el Señor les había ordenado al pueblo de Israel que cuando iban a salir de Egipto. Sí, exactamente, sí. El versículo para estudiar en esta mañana está en 1 Corintios 11:26. Léelo. Dice así este versículo: así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, eso nos da ya nos da la clave de que se va a tratar el tema del conflicto que había ahí en 1 Corintios, porque la Santa Cena la habían ellos corrompido y en lugar de tener la vida de reverencia, llegaban a hacer unas grandes comidas y unas grandes hasta borracheras. ¿Sí? Entonces dice Pablo en 1 Corintios 11:28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Sí, hay que decirle a la gente pues que el requerimiento más importante de Pablo es que cada uno se pruebe a sí mismo. Y entonces ya probado a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque de otra manera, dice, condenación debemos, ¿verdad? Así que el propósito de esta lección es que toda la iglesia comprenda que la cena del Señor nos recuerda lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero también es un tiempo en el que afirmamos nuestra fe y compromiso con el Señor. Así que vamos a empezar con la introducción del tema. Bien. Léelo, Estelita. Muy bien. Dice, Pablo continúa entonces dando respuesta a los problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Entonces, en esta oportunidad va a responder a una pregunta más que le hicieron, y en esta oportunidad es sobre la Santa Cena y en la forma como realmente debían de celebrarla, ¿verdad? Sí. También la práctica y significado de la comunión o ágape se había degenerado en Corinto, ¿verdad? Es que habían habido abusos en la celebración. Vamos a ver cuáles eran esos abusos. Abusos. En la actualidad dice que las iglesias evangélicas, al celebrar la Cena del Señor, utilizan los siguientes elementos: un pedazo de pan sin levadura y un vaso de jugo de uva. ¿Qué significado tiene el sin levadura, Tela?
Pues que la levadura es la que hace que suba el pan, ¿verdad? Y eso es el pecado. Contamina. Contamina, ¿verdad? Contamina el pan. Contamina más el pan. Sí. Y pues aquí hoy tal vez no usamos un vaso entero, ¿verdad? Sino una copita. Una copita, sí. Uh-huh. Y entonces ellos usaban un pedazo de pan sin levadura y un vaso de jugo de uva. La forma de celebrar la Santa Cena fue lo que se volvió el problema. Sí. Ha cambiado desde el transcurso del tiempo, desde la época de la iglesia primitiva. Uh-huh. Pero el significado de la misma no ha cambiado, que lo hace para que recordemos los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así como la promesa de su segunda venida. Uh-huh. Veamos ahora las costumbres que habían penetrado la iglesia primitiva. Léelo, Tela. Bueno, las costumbres entonces que se tenían en la iglesia primitiva acerca de esta celebración, ¿verdad? Era que dice que en la iglesia cristiana del primer siglo, la Santa Cena era llamada fiesta de amor. ¿Y por qué le llamaban fiesta de amor? Porque era conocida comúnmente como ágape, ¿verdad? O sea, que era en comunión. Es el amor, ¿verdad? Es el amor. Entonces, uno le llamaba fiesta de amor o el ágape. Y lo que hacían era que todos los cristianos concurrían realmente a esta fiesta. Y lo que hacían era lo que a veces nosotros hacemos para hacer alguna celebración, como era que cada quien llevaba algo de comida para que todos pudieran comer antes de lo que iba a ser la Santa Cena. Uh-huh. Entonces, en esta fiesta todos llegaban y llevaban sus pocos de comida para celebrar en comunión unos con otros lo que cada quien llevaba. Así que era una forma, dice, de fomentar el amor y la verdadera comunión cristiana, como lo menciona Hechos 2:46, ¿verdad? Era una manera de cómo fomentar. Y si nos ponemos a pensar, a veces nosotros también utilizamos esa misma forma, ¿verdad? A veces en la iglesia, ¿verdad? Con el propósito también de fomentar la comunión unos con otros en la congregación. Sí. Ahora, lo que pasaba era que ellos, vamos a ver qué era el problema que estaban teniendo. Uh-huh. Ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uh-huh. ¿Verdad? Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Después de participar de esta comida juntos, llegaban al momento importante de la comunión. O sea, después de que ellos habían estado juntos, de que habían comido lo que llevaban y todo, entonces ya partían el pan y compartían de la copa del fruto de la vid. Y de esta manera recordaban con gratitud el cuerpo quebrantado y la sangre vertida por el Señor en la cruz del Calvario. Pero todo lo hacían realmente en memoria de Cristo. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Veamos ahora qué pasaba con la iglesia en Corinto. Ahora la iglesia en Corinto. Esta misma costumbre era la que se practicaba en Corinto. Sin embargo, los principales motivos de la comunión se habían degenerado. Uh-huh. En lugar de unión y compañerismo, habían divisiones. Uh-huh. En lugar de comer la Santa Cena todos juntos, cada uno comía para sí. Uh-huh. Y bebía para sí. En lugar de una adoración cristiana, habían resentimientos y envidias. Uh-huh. El versículo 18, a ver qué dice. El versículo 18 del 11 dice: pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Uh-huh. En el 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí, hombre, el ser humano todo lo corrompe. Todo lo descompone. Según algunos comentaristas, dice, los corintios aprovechaban la ocasión para una satisfacción egoísta. A ver quién llevaba lo mejor y sí, quién tenía a ver quién llevaba la mejor comida, sí, la mejor comida, y a demostrar realmente qué comida era la mejor
de la que llevaba cada uno. Todo Sí, se había... su vanidad, ¿verdad? Sí, Ellos como querían siempre se quedar mete bien. problema, ¿verdad? Tal vez, o para que los admiraran, ¿verdad? Para que admiraran qué tipo de comida o que aquel trajo la mejor comida. Y eso sucede también en la actualidad, ¿verdad? Sucede en la actualidad también. Y así divididos, interesados en sí mismos y embriagados, pervertían el propósito de la Santa Cena y la unidad de la Iglesia. Por lo cual el apóstol los reprende de que no se congregaban por lo mejor, sino para lo peor. Leamos el versículo 17. El 17 dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Verdad? Mejor no se hubieran congregado. Mejor no se hubieran congregado, porque lo único que estaban haciendo era realmente tener más problemas todavía, ¿verdad? Porque si iban con ese espíritu, lo único que lograban era más divisiones y más pleitos y más contiendas, ¿verdad? Sí, dice que era imposible entonces en esas condiciones los hermanos de Cristo que recordaran y comprendieran el significado de la muerte de Cristo y mucho menos la verdadera adoración que Dios demandaba en esa ocasión. ¿Qué hizo Pablo? Pues Pablo lo que hizo fue, sí, me interesa un poquito estos dos párrafos que leímos, ¿verdad? Por lo que aquellos estaban haciendo, porque el propósito de la lección es que aprendamos realmente lo que no hay que hacer, ¿verdad? Si en esas condiciones en las que ellos estaban practicando las cosas, entonces lo único que lograban realmente era que ni siquiera se estaban recordando y comprendieran el significado de la muerte de Cristo, porque estaban más interesados en otra cosa que en comprender realmente el significado de la muerte de Cristo, y que mucho menos realmente ellos estuvieran en una actitud de adoración, que era lo que Dios demandaba en esa ocasión, porque para entrar en un momento de adoración, al momento de la Santa Cena, realmente se necesita estar también en íntima comunión con Dios. Pero si hay pleitos y contiendas entre uno mismo y los hermanos, entonces no vamos a estar en esa comunión como era en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y es que se esperaba tener una experiencia espiritual. Exactamente. Ellos preocupados solo por lo material, ¿verdad? Ajá. Entonces Pablo hoy se ofreció a los hermanos de Corinto, algunos les ofreció entonces, porque ellos le preguntaron, ¿verdad? Porque estaban interesados en saber qué tenían que hacer. Y eso era bueno, ¿verdad? Entonces él les dio unos principios para que la comunión con el Señor constituyera realmente una verdadera experiencia espiritual, y que son los mismos que debemos poner en práctica el día de hoy. Por lo mismo vamos a poner atención para ver cuáles son esos principios básicos, ¿verdad? Porque nuestro deseo realmente al tener la Santa Cena no es solo porque, bueno, este es el primer domingo y hoy toca Santa Cena y ya como que fuera un ritual nada más, ¿verdad? No un ritual, sí. Porque entonces de nada vale. Entonces vamos a ver cuáles son esos principios. En primer lugar dice que era en memoria de Jesucristo y su ministerio. Era una conmemoración, la Santa Cena recordaba la muerte, la resurrección y anunciaban la segunda venida de Cristo. Por eso él dijo, haced esto en memoria de mí. Pero todo lo corrompieron, ahí todo lo corrompen. Y lo corrompemos. Y lo corrompemos nosotros mismos. Si no tenemos cuidado, ¿verdad? Todo lo volvemos problema. Y de nada sirve entonces, porque si tomamos la Santa Cena en esas condiciones, no estamos haciendo lo que el Señor dice, que todo es en memoria de Él, ¿verdad? Y en la página número 5. Es decir, Pablo les va a decir qué es lo que van a hacer para que la Santa Cena sea algo como lo planificaba el Señor. Vamos a ver la Cena del Señor, qué significado tiene. Con sabiduría y amor, Pablo amonestó a los corintios para que se corrigieran sus creencias y actitudes respecto a la Santa Cena. Por eso, a partir de los versículos 23 al 26, les recuerda el origen de este sacramento. En primer lugar, entonces dice, la Santa Cena se originó con Cristo. Con Cristo. Cristo fue el que la instituyó.
Él la instituyó antes de su padecimiento, crucifixión y muerte. Recordemos ahora cómo fue cuando Jesucristo instituyó su Santa Cena. ¿Te recuerdas? Sí, estaban ellos todos reunidos, comiendo, ¿verdad? En la última cena. Sí. Ajá, que cuando reunió a todos sus apóstoles en el aposento que prepararon para que Él les dijo que iban a hacer que ahí se iban a reunir para tener esa última cena antes de que Él fuera entregado, ¿verdad? Y ahí fue donde Él instituyó se estableció, eso. ¿verdad? Ajá. Porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. En segundo lugar, le dice, la naturaleza de la Santa Cena no indica solamente en recordar lo que Cristo hizo por nosotros, sino también tiene el propósito de anunciar el mensaje de salvación hasta que Él venga nuevamente. Es decir, es un sacrificio, es una ceremonia que se debe hacer toda la vida hasta que Cristo venga. Así es. Porque dice que con la Santa Cena anunciamos también su regreso. Sí, el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Ajá. Es decir, estará en vigencia hasta el último día de la humanidad. ¿Va? Sí. Y el segundo asunto que pasaba era que Cristo fue entregado. ¿Qué diferencia habrá entre entregado y algo que uno va a hacer espontáneamente? Lo que pasa que, digamos, Él sí estaba dispuesto para obedecer a su Padre lo que tenía que hacer en esta tierra, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Pero siempre hubo alguien que traicionó, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Y que Judas Iscariote lo fue a vender. Judas lo fue a vender. Lo fue a entregar. Lo fue a entregar en manos de sus enemigos, Sí. que eran los sumos sacerdotes y todo, ¿no? Sí. La noche en que fue entregado, dice, nuestra adoración y agradecimiento a Él debe crecer cada día y también debe de motivarnos a servirle con fidelidad. Sí, porque todo se estaba cumpliendo, ¿verdad? Tal como estaba establecido según realmente Dios lo estableció para poder salvarnos. Dice que sacramento quiere decir signo material que en el cristianismo simboliza una gracia interna y espiritual que Jesús conoce al que lo recibe. Una gracia interna y espiritual que Jesús recibe, que Jesús conoce al que lo recibe. Al que lo recibe. Y dice el Señor, otra de los significados, mi cuerpo que por vosotros es partido, ni siquiera golpeado, partido de una vez. Debemos de recordar que el pan partido simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo. Por tanto, debemos evitar los pecados que lo llevaron a la cruz. ¿Podríamos nosotros evitar los pecados en nuestra vida para que no estemos haciendo lo mismo que pasó en aquel tiempo, que por aquellos pecadores de aquel tiempo fue que Jesucristo murió, ampliando su radio hasta adelante y hasta atrás, hasta el fin del mundo? Hasta el fin del mundo, sí. Hasta todas las generaciones que sigan viniendo después, hasta que Él venga, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso dice que debemos evitar los pecados que lo llevaron a la cruz, porque el pan partido, lo que nosotros lo comemos, ¿verdad?, simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo, ¿verdad? Sí. Y no vamos a seguir pecando otra vez. O sea, si Él ya nos perdonó y ya nos limpió con su sangre bendita y ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, Él espera que nosotros vayamos realmente ya no pecando más, ¿verdad? Cambiando. Y cambiando, y ya no volviendo a hacer lo mismo. Y siempre uno dice, pero no voy a poder, y definitivamente solos no podemos. Por eso en Filipenses es que dice, ¿verdad? Todo lo puedo, dijo Pablo, pero en Cristo que me fortalece.
porque solitos nosotros no vamos a poder. Siempre, como dijo el Señor, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne siempre sigue siendo débil, ¿va? Siempre sigue siendo débil. Y si no buscamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, siempre la carne va a estar saliendo y molestando en nuestra vida, ¿va? Sí. Bueno, en tercer lugar tenemos que el Señor Jesucristo dijo, este es un pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Para que haya un pacto se necesitan ¿cuántos? 2 personas. 2 personas, Jesucristo y la humanidad. Y la humanidad. Jesucristo y la humanidad. En la antigüedad se consideraban válidos los pactos solo cuando eran sellados con sangre. Y eso sí lo recordamos bien, ¿verdad? Sí, lo decimos que Jesucristo derramó su sangre. Sí, porque en la antigüedad tenían que matar animales para que, por el pacto que se había hecho en la antigüedad, pero ahora realmente, por eso en la palabra, es Juan el que dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es Juan? Sí. Bueno, entonces, porque él era el Cordero inmolado, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Sí. Por eso en el Antiguo Testamento el adorador presentaba a Jehová la sangre del animal. Pero ahí en ese momento de Jesucristo iba a ser la sangre nada menos que del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. No podemos ver eso como una cosa común y corriente, ¿verdad? Nuestro pacto ahora es con Cristo porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y Dios mismo ratificó ese pacto en Hebreos 9, 11, 12. Leámoslo. Bien, vamos a buscar entonces busquemos Hebreos, hermanos, por ahí, porque ahorita ya hemos descansado un ratito de buscar en nuestras Biblias. Entonces vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 9, los versículos 11 y 12, y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de este momento realmente. En el 9, entonces, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, 11 y 12. Vamos a las 7. Vamos a las 7, sí. En la última cena el pecador debe confesar a Dios sus pecados y pedir perdón. Por eso es que aquí lo que hacemos es que pedimos que los que sientan que tienen pecados todavía que no han pedido perdón, que antes de tomar la Santa Cena pidan perdón. Sí. Pidan perdón. Sí, porque así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, pero también es necesario estar en armonía, dice, con el prójimo. Exactamente. No solo pedirle perdón a Dios por los pecados, sino también estar en armonía con los hermanos, unos con otros, ¿verdad? Es porque a veces hay problemas ahí que se caen mal el uno al otro ahí en el mismo templo, ¿verdad? Sí, ahí tal vez tomando la Santa Cena y enojados con el que está tal vez detrás de él o delante de él, ¿verdad? Y esto sí me llamó la atención en el estudio de hoy, ¿verdad? Porque así también dice que tomando la Santa Cena indignamente, ¿verdad? También aquí están en la iglesia de Corinto, también Pablo les habla acerca de esto, ¿verdad? Que no se haga así, ¿verdad? Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que la come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. Si alguna persona no está dispuesta a pedir perdón, no puede. Definitivamente es mejor no, ¿verdad? Porque realmente este pedacito es también bastante difícil, ¿verdad? Mañana lo vamos a poner. Por eso dice aquí, porque si dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, realmente juicio come y bebe para sí, ¿verdad? Entonces,
muchas veces decimos, ay no, qué pena quedarnos sentados, mejor pasemos, ¿verdad? Pero si no está dispuesto realmente a dejar lo que está haciendo de su pecado o a pedir perdón a Dios y si está enojado con algún hermano o tiene algún problema, el Señor dice que mejor arreglemos las cosas primero, después vayamos, porque estamos realmente tomando estamos conmemorando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y estamos recordando que Él entregó toda su vida, ¿verdad? Su cuerpo lacerado, lastimado. Vamos a ver aquí más abajito todas las cosas. Muy bien. Por eso dice que la Santa Cena es un tiempo de compañerismo, de regocijo, por lo que Él hizo por nosotros. Y ahí todos debemos estar unidos al Señor en un mismo amor y en un mismo sentir, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es lo que debemos de recordar? Me llamó la atención, por eso lo pusimos al final, ¿verdad? Porque a veces nos dice aquí que para recordar, ¿verdad? Para que recordemos lo que Él hizo, ¿verdad? Por nosotros. Y sí, ¿qué fue lo que Él, qué es lo que debemos de recordar, ¿verdad? Sí. Por eso dice que sea todo esto Que el plan de Dios, en memoria de mí. que el plan de salvación de Dios para la humanidad es por su amor. Sí, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a una misión por su amor. por su amor. Recordemos cómo el látigo y una y otra vez cayó sobre su espalda lacerándola. Recordemos la traición de la que fue víctima. Recordemos el juicio falso, las burlas y los gritos que le condenaron injustamente, la cruz que llevó a cuestas, su corona de espinas, los clavos que horadaron sus manos y sus pies. Y todo esto lo sufrió en tu lugar, porque el que debiera estar crucificado es cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Y en el mío para salvarnos de nuestros pecados y hacer posible nuestra reconciliación con Dios y que Él volverá otra vez. Mira cuántos significados hay, ¿verdad? Así es. Que Él volverá otra vez. Sí, por eso es bueno recordarlo todo esto, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida aparentemente todo lo que Él sufrió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por nuestra salvación. Eso y mucho más nosotros merecíamos, teníamos que pagar, ¿verdad? Y ni así no nos íbamos a pagar por todo lo que hacemos mal. La conclusión dice que la mayor ofensa contra Dios es la traición contra su Hijo y la cometemos nosotros cuando conmemoramos la muerte de Cristo indignamente. Sí. Es decir, antes de participar de la Santa Cena, el pecador debe de confesar a Dios sus pecados y pedir perdón. Sí. Pero también es necesario estar en armonía con el prójimo, Sí. porque si no estamos en armonía con el prójimo, no vamos a estar en armonía con Dios. Con Dios. Así que mañana vamos a poner en práctica algunas de esas cosas, Amén. ya que Amén. aquí cada mes celebramos la Santa Cena. Amén. ¿Nos quieres despedir en oración, Telita? Muy bien. Entonces vamos a orar, hermanos, y recordemos entonces el significado, ¿verdad?, de la celebración de la Santa Cena del Señor. Sí. Oramos entonces. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos diste este día, Señor, de estudiar un poquito acerca de la Santa Cena y recordando, bendito Padre, realmente que era una fiesta. En la iglesia primitiva era una fiesta realmente entre todos los cristianos para estar juntos, era una fiesta de amor entre todos, bendito Padre, y qué alegre poder hacerlo así, sabiendo que todos somos hermanos en Cristo Jesús, lavados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias porque hoy pudimos estudiar también todo lo que no debemos de hacer, todo lo que hemos dejado de hacer también, Señor, en esta conmemoración. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho las cosas correctamente. Y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes al estudiar detenidamente estos versículos de la palabra de Dios y cómo debemos tomar
la Santa Cena, Señor, con toda reverencia y amor y gratitud en nuestros corazones por lo que tú sufriste en la cruz del Calvario, donde nosotros, Señor, teníamos que pagar por todos nuestros pecados. Tú pagaste todo eso, Señor, con todo lo que leímos, Padre Celestial, que el Señor Jesús tuvo que pasar por todo ese proceso, Señor, de llegar al momento, Señor, de la crucifixión y de la muerte, pero que también va a volver otra vez, pero ya va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos bendigas, y muchísimas gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande, de querer ir a la cruz y de pagar por cada uno de nosotros, Señor, derramando tu sangre preciosa, Señor, en esa cruz, y sufriendo, Señor, por cada uno de nosotros, lo que nosotros teníamos que pagar. Te agradecemos todo y te pedimos, Señor, todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces sepamos ahora que cuando vamos a tomar la Santa Cena debemos estar preparados para no tomarla indignamente, porque dice que uno puede pasar problemas también porque está menoscabando la memoria del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Primero Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.